Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 19, del 8 al 10. Estos versículos que nos hablan del nuevo atentado de Saúl contra David. Estuvimos estudiando anteriormente los versículos anteriores, que hubo una intervención de parte de Jonatán a favor de David. Primero, es interesante porque Jonatán le puso sobre aviso que su papá Saúl le quería matar, entonces ellos por prudencia y Paraguay ni que ya niña me ellos posibilidad de nada y para subir vamos a ser prudentes. Y entonces le dice, yo por mi parte, Jonatán, fidelidad, amor, cariño, verdaderamente una amistad verdadera, que ya se había forjado desde el inicio. El capítulo 18 nos había comentado eso desde el versículo 1 en adelante, ¿verdad? Que nos hablaba directamente hasta el versículo 5, sobre todo en ese versículo 4, ¿se acuerdan que incluso de esa amistad tan profunda entre Jonatán y David, él mismo, ¿verdad? Se despojó, dice, del manto, le dio a David? Esa era una forma de decirle, de la tendotanaina, yo soy el primogénito, yo tendría que, según la dinastía, ser el futuro rey, pero yo soy generoso. Yo me doy cuenta que Dios es el que te ha elegido, ¿verdad? Me doy cuenta que vos tenés mucho más valor y capacidad. Pero, por ejemplo, es importante, lleva la ñande apiste, pero sobre todo ñande nestame, ñande sociedad, ya es porque vean las capacidades que existen entre las personas que tienen capacidades verdaderamente de hacer tantas cosas. Nosotros aquí por lo menos no estamos explotando o no le damos lo necesario verdaderamente a la gente. Náñame. Ñamo cualquier güey corneta, ¿verdad? Al frente de cualquier institución, de cualquier lugar, ¿verdad? Eso dentro de la iglesia, dentro del Estado, dentro de donde sea. Siempre ñamo ahí, ¿verdad? Porque somos entonces así. Pella pellante, porque pea socio, porque pea amigo, porque pea planillero, porque pea amo. Entonces, así nunca vamos a poder verdaderamente hacer un camino que vale la pena, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, esto nos está mostrando, pero claramente lo que está haciendo, ¿verdad? Jonatán, en esta gran amistad. Él se da cuenta y dice, no, yo aquí no voy a permanecer porque soy simplemente hijo del rey. Él entonces se quita el manto. Ese es un signo, pero del despojarse, ¿verdad? De la realeza. Le ofrece y le da ahí a David, a su amigo. Pero después dice que no solamente eso, después toda su indumentaria también. Porque continúa y dice
hizo lo mismo con su indumentaria y hasta con su espada, su arco y su cinturón. Su espada, su arco y su cinturón. Esto es el elemento más importante de un guerrero, de un rey que tiene que luchar, que tiene que defender a su pueblo. Vamos a David. Quiere decir que a Oñandumaoyo ella movina que esta era la persona llamada por Dios, ¿verdad? Bueno, pero en fin, ahí comienza ese cariño, esa amistad, esa sinceridad entre ellos. Y por lo tanto, Jonatán, o esa movina, ¿verdad?, le veía con capacidades impresionantes a David, que después viene contándonos la narración, que incluso Saúl después, a pesar de que era con mala intención, porque Saúl lo que quiere es que se muera en las guerras, en las batallas, entonces por eso le pone al frente del ejército, allí donde va a tener que combatir, va a tener que luchar ferozmente con los otros ejércitos cuerpo a cuerpo. Entonces, oye, bueno, menos mal, ese enemigo mío. Sin embargo, cada vez más y cada vez más, entonces el éxito de David es mayor. Y entonces comienza a triunfar, comienza a ir adelante. Y así él comienza a tener entonces mucho más fama. Tú ya, y estemos y Saúl, oye, esa página que el otro está creciendo en todo sentido. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Octubre, Eclesiología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que el aire que respiro. Te necesito más que el agua en el desierto. Te necesito más que el fuego en el frío. Te necesito. Necesito, mi Señor, sana nuestras vidas hoy. Necesitamos más de ti, más que hoy. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito
desierto. Te necesito más que el fuego en el frío. Te necesito. Eres mi necesidad, mi calma, el refugio en mis batallas. Eres mi necesidad, mi calma, el refugio en mis batallas. Te necesito, necesito, te necesito, te necesito. Te necesito, te necesito, te necesito. Te necesito, necesito, te necesito, te necesito. Te necesito, te necesito, te necesito. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Siendo Dios, fuiste tan humilde, hombre, tú te hiciste traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí. La
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando ahora este nuevo momento, ¿verdad?, de esta nueva narración de los versículos 8 al 10 del capítulo 19 del 1 Samuel. Al reanudarse la guerra, David salió a combatir contra los filisteos. Les infligió una gran derrota y ellos huyeron ante él. Entonces un mal espíritu del Señor se apoderó de Saúl. Mientras él estaba sentado en su casa con la lanza en la mano y David tocaba su instrumento, Saúl trató de clavarlo contra la pared con una lanza. Pero David esquivó el golpe de Saúl y la lanza se clavó en la pared. Enseguida David huyó y se puso a salvo. Bueno, aquí entonces nos encontramos ante una situación bastante complicada y bastante difícil. Aquí decimos lo nuevo atentado, nuevo atentado. Es decir, que Saúl hizo todo un juramento frente a su hijo que le había defendido, le había dicho, le hizo recapacitar, le hizo entrar. O muy lleveña, porque tu uña pues no voy a llevar, oña minto y caso va épicola y vaya lo yapó a escuela lleva David. ¿Qué de malo hizo David? Por eso es que vos le estás persiguiendo. Va eres de la joveja perigina, va ella y yucase y yo me lleva. Algo y poname me lo llevó. Imagínate una poquitita. Su vida él arriesgó. Y lo que a él le movía era justamente el amor a nuestro pueblo, a nuestra gente, algo, o salvarse a Israel, vecina, güey. Y sobre todo algo que le movía, el amor a Dios. Tú le has desafiado al Dios de las huestes de Israel. Vos venías aquí con espada, con escudo, con jabalina, con todo lo que vos quieras, pero se hace goaba lleva, sobre todo en el nombre del Señor, Sebaot, de los ejércitos, Dios de los ejércitos. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que le estaba proponiendo y le estaba diciendo Jonatán. Y también que le había matado al filisteo y que él también se había alegrado cuando vio porque le había salvado al pueblo. Todo eso le recordó su hijo Jonatán a su papá Saúl. A ver, el juramento es por la vida del Señor no morirás de ahí vas a ver, a mirar lo que está pasando de nuevo. Primero nos presenta ciertamente, porque terminando ese versículo 7 había dicho que Jonatán, después de haber escuchado todo lo que su papá le decía, y como le hizo un juramento que no lo iba a tocar, que no morirá David, entonces le lleva y le acompaña, nada peor y se puso al servicio como antes, Y aquí entonces David de nuevo recibe algunas de estas tareas importantes. Al reanudarse la guerra, por ejemplo, David entonces salió de nuevo a combatir contra los filisteos. Él es el que se pone al frente. ¿Se acuerdan que dijimos que Saúl de cierta manera le ponía siempre al frente? Pero ahora también porque David ya había ganado mucha fama. Ustedes saben que del aspecto histórico, porque nosotros siempre en la Biblia estamos leyendo y estamos mirando de un aspecto teológico normalmente. La teología es muy importante, ¿verdad? Aquí en medio de nosotros. La teología es esencial y fundamental. Pero tenemos también lo teológico. Va en la teología y añade. La teología nos enseña y nos dice aquí todos los valores y los principios que el autor sagrado está queriéndonos transmitir como pueblo para vivir, y entonces tiene dentro de su género literario las cositas lindas y, entre comillas digo, las exageraciones un poco para subrayar la enseñanza que nos quiere dejar. Bueno, puede entender, ponas a y ponas la yicuami. Pero
están esos lindos estudios también que se hacen, especialmente yo conozco uno, era muy lindo, incluso lo tuve ahí de profesor también, Alberto Sogin, que en paz descanse. Este señor era muy interesante, un italiano, él era valdense de religión valdense, muy interesante y con una capacidad, ¿verdad?, histórica sobre todo. Y él justamente escribió un libro, La Nueva Historia de Israel, y dentro de esa Nueva Historia de Israel de Sogin encontramos cuando habla de David, y justamente de David le presenta con estas cualidades. Dice que David era un tipo verdaderamente baretecho para las guerras, ¿verdad? Y aquí justamente te vuelve a decir un poco. Al reanudarse la guerra, David salió a combatir contra los filisteos, les afligió una gran derrota y ellos huyeron ante él. Eso está subrayando y te está diciendo verdaderamente la capacidad que él tenía. Esto lo estamos hablando históricamente, no simplemente de una manera teológica bíblica. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos ayuda, nos fortalece. Y hoy estamos con el profeta Malaquías. Estamos en el capítulo 3 del 13 al 20a. Sus discursos son arrogantes contra mi oráculo del Señor. Ustedes objetan, ¿cómo es que hablamos arrogantemente? ¿Por qué dicen, no vale la pena servir al Señor? ¿Qué sabemos con guardar sus mandamientos? ¿Para qué andamos enlutados en presencia del Señor de los ejércitos? Al contrario, nos parecen dichosos los malvados. A los impíos les va bien. Tientan a Dios y quedan impunes. Entonces los hombres religiosos hablaron entre sí. El Señor atendió y los escuchó. Ante Él se escribía un libro de memorias a favor de los hombres religiosos que honran su nombre. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Esto es lo que nos suele pasar, ¿verdad? Es la teología de la retribución. Porque Ñandeya lleva. El que hizo el mal, hemos pecado y por lo tanto somos castigados por el Señor. Pero sin embargo, con ella es otra cosa. Con ay ñañitea, con ay yapuestea, con ay poromondá. Estos que son corruptos, pero sin embargo parece que les va bien. Tienen mucha plata, viajan de aquí para allá, están en el lujo, están en el derroche, mientras hay otros que no tienen qué comer, viven en la miseria, en la pobreza, porque oñemondapay yubicuera, por falta de moral. Está la pocaneja, está la corrupción. Y entonces ahí es justamente que uno se hace la pregunta, y Malaquías se hace la pregunta, el pueblo se hace la pregunta. Y entonces decimos, ¿qué es lo que va a suceder, Señor? ¿Cómo puede ser esta realidad? Y ahí viene la respuesta de Dios. Me pertenecen, dice, como bien propio el día que yo preparo. Me compadeceré de aquellos que verdaderamente están sufriendo, de aquellos que buscan, sobre todo entonces, la honestidad y el amor. Queridos amigos, esta es la promesa de Dios. Es decir, ser buenos cristianos, honrados ciudadanos. Y tenemos que crecer en los valores y en los principios de Dios para que podamos traer el reino de Dios en medio de nosotros. En la medida en que nosotros, cada uno de nosotros, crecemos en los valores de Dios, ciertamente que el reino de Dios se puede hacer realizar para todos. La equidad para todos, la igualdad para todos. Pidamos esta gracia hoy especialmente para nuestro país, para nuestro Paraguay, para nuestras familias, para nuestra iglesia. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Buenas noches a la audiencia de Ñandeyara Ñe'e. Estamos aquí compartiendo en el Shopping del Sol de una película basada sobre la vida de nuestro padre de la fe, Abraham, que tiene muchas cosas que darnos a aprender. Por ejemplo, la obediencia. Y dentro de las actividades que estamos realizando para sostener el canal, el primer canal católico Ñandeyara Ñe'e, estamos ofreciendo este espacio para difundir la palabra de Dios. No solamente por las cámaras, por las pantallas chicas, sino también en pantalla grande, por el cine y, como dijo San Pablo, ay de mí si no evangelizara. Entonces, los que no pudieron venir hoy para ver esta película, les esperamos para las próximas funciones que vamos a tener, que vamos a estar organizando también para difundir la palabra de Dios. Buenas noches y muchas gracias. Mira, me encanta tener esta oportunidad para apoyar, de ver esta película, para apoyar a nuestra querida Fundación Ñandeyara Ñe'e. Y bueno, vamos a disfrutar para enterarnos más profundamente de la historia de todo el cristianismo y de todo, porque toda esta historia de fe también viene de Abraham, ¿verdad? Pues somos todos sus hijos. Entonces, nos gusta y le invitamos a todos aquellos que puedan venir, a todos aquellos católicos y no católicos también, que gusten de esta hermosa historia bíblica, que vengan a profundizar sobre esta hermosa narración. Bueno, muchísimas gracias y buenas noches. Nos interesa mucho por justamente una cosa bíblica, que fue un hecho real, entonces queremos ver, estamos con muchas expectativas. Nos pone muy contentos que haya esta clase de películas y ojalá que haya muchas más de este tipo que nos vuelven a traer al cine, porque hay otros tipos de películas que a nosotros en familia ya nos alejó de los cines. Y ahora con este tipo de películas estamos volviendo nuevamente. Ojalá que por eso haya más de este tipo de películas. Estoy muy emocionada por ver esta película, por el mensaje profundo que tiene Dios para darnos aquí. Y nada, con todas las ilusiones de pasar una noche espectacular. Muy emocionada porque es la primera vez que Ñandeyara Ñe'e pone en puesta una película tan importante e interesante como es sobre Abraham, su único hijo. Y creo que tiene mucho que ver también al mismo tiempo con lo que está pasando actualmente, la guerra que se está suscitando. Entonces es importante conocer esta historia, que justamente ahí se inicia todo este conflicto que hoy lo seguimos arrastrando. Estamos felices de poder formar parte también de este estreno, de que Ñandeyara Ñe'e apoye, y por supuesto con todo nuestro equipo, con todo esta fundación que estamos hoy presentes en este estreno. Felices de poder compartir esta maravillosa noche. Saber toda la historia de Abraham, obviamente para eso vinimos y para apoyar a la fundación. Que nos deje una enseñanza, especialmente a todos los católicos creyentes. Pasarla muy bien y aprender siempre, me imagino que tendrá buenos contenidos. Estamos ansiosos de disfrutar un poco de algo cristiano, religioso, para tomar alguna enseñanza un poco de eso, sí. Esa es nuestra idea. Y la verdad que es una buena expectativa. Esperemos que sea muy buena. Me imagino que sí. Y espero conocerle más a Abraham. Su único hijo. En la brisa vienes tú, me acaricias, sé que eres tú, calmándome los miedos otra vez.
amanecer y entiendo así que la mejor compañía son tus ojos que me miran y siento así que si yo no estoy contigo mi alma muere de a poquitos. Agradecida estoy, Señor, porque a tu lado solo tengo bendición. Agradecida estoy, me has dado tanto, secaste mi llanto. Gracias, Señor. Ya no hay frío, no hay soledad. De tu mano viene la paz. Me haces florecer para tu jardín. Lloras conmigo y luego me haces sonreír. Y entiendo así que la mejor compañía son tus ojos que me miran. Y siento así que si yo no estoy contigo, mi alma muere de a poquitos. Agradecida estoy, Señor, porque a tu lado solo tengo bendición. Agradecida estoy, me has dado tanto, secaste mi llanto. Gracias, Señor. 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 Me has dado tanto. Gracias, Señor. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el primer libro de Samuel, capítulo 19, del 8 al 10. Y aquí principalmente, como título, ¿verdad? Nosotros le ponemos, y sobre todo para reflexionar y más o menos para entender lo que sucede, es un nuevo atentado de Saúl con respecto a David, contra David. Es entonces este nuevo atentado. Amba Eñandego Abeicatula ya, ¿verdad? En este nuevo atentado. Y bueno, el problema es que la introducción, el versículo 8, te presenta y te dice que se vuelve a reanudar las guerras. Y entonces David, ojo, llega como tendota. Él tiene su ejército, él tiene sus soldados, él tiene su grupo.
De cierta manera, al comienzo Saúl le ponía al frente porque pensaba de esa manera que podría deshacerse de David. Al frente, ¿verdad? Se le pone y que se muera ahí en la batalla. Pero después nos damos cuenta que David iba a leer, ¿verdad? Entonces es el que comienza y trae más y más y más y más y más victorias. Y entonces, en lugar de que David, entre comillas, sea sepultado, que David desaparezca, sin embargo aquí David cada vez está apareciendo más como un héroe, ¿verdad? David está apareciendo aquí cada vez más con aplausos del pueblo, de su gente, de sus soldados. Primero luego nosotros ya hablamos hace rato y decíamos que el pueblo le quería y le amaba a David, pero porque él salía pues, con su pueblo. De aire acondicionado, oficinista, sino que él es de armas a tomar, de guerra, de lucha, de acompañar verdaderamente a su pueblo. Entonces, ayuda al triunfo. Entonces, bueno, toda esta primera parte hace que de nuevo ese ambiente que parecía que ya era reconciliado, que Jonatán había conseguido con su padre, Saúl, ahora entonces parece que se deteriore de nuevo. Y porque justamente aquí David vuelve de nuevo a resurgir. Díselo, al reanudarse el tiempo de la guerra. Al reanudarse, se renueva, se vuelve a reanudar. Y entonces, en ese volver a comenzar y a presentarse en la lucha, en la guerra, nosotros sabemos que David siempre fue victorioso. Y entonces nos encontramos en situaciones verdaderamente bien complicadas. ¿Para quién? Complicadas para estos que no, sobre todo Saúl en este caso y todo su grupo, evidentemente, de la corte, que no le aceptaban a David. Pero David vuelve a ser triunfante. David vuelve a estar entonces en primer lugar. Y bueno, y ahora vienen las consecuencias. Eso es lo que vamos a encontrar del versículo 9. Entonces, ahí está. Entonces, Iván Deina. Primero una introducción. Primero te dice que se vuelve a reanudar. David que va, enterobetea, dice luego que huyeron ante él. Les infligió una gran derrota. Entonces, esto ya te habla de victoria de nuevo. Esto ya te habla de nuevo de presencia. Esto ya te habla de Yepopete, ¿verdad? Del pueblo, de los soldados que conocen, que saben. Con Aishagua, con Alañandeña y con Tenea, lleva la ñandene tamen, la ombodi para Hanguaya, la ñande enemigo fuera, ¿viste? Entonces, claro, todos estamos contentos, todos te queremos. Aquí, Romerito, todos te queremos, David, lleva. Todo el mundo está contigo, todo el mundo está contigo. Y bueno, y así viene entonces el versículo 9. Cuando te dice esa palabra entonces, es justamente lo que vendrá a continuación. Entonces, como consecuencia del triunfo y del éxito de David de nuevo, con su ejército y con su gente. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Quedaban pocas horas de luz y los tres pescadores, João Alves, Felipe Pedroso y Domingo García, que habían salido temprano de Guaratinguetá, a donde debían regresar con la suficiente provisión para agasajar al gobernador de São Paulo y Minas Gerais, don Pedro de Almeida, que pernoctaría en el pueblo esa noche del 12 de octubre de 1717, continuaban remando en el río Paraíba y aunque durante todo el día habían lanzado infructuosamente sus redes, siguieron bogando y al llegar a Porto Itaguacú, ya con la noche en ciernes,
Lanzaron una vez más sus aparejos y al recobrarlos descubrieron en ellos una pequeña imagen decapitada que por sus atavíos recordaba a la Virgen. Entonces arrojaron de nuevo la malla y al sacarla hallaron en su fondo la cabeza que encajó perfectamente con el resto de la figura y pudieron comprobar que se trataba de Nuestra Señora de la Concepción. La colocaron con delicadeza en un lugar seguro de la barca y volvieron a probar suerte con sus atarrayas, las mismas que al cabo de algunos minutos estaban tan henchidas de peces que no pudieron subirlas a bordo y tuvieron que remolcarlas hasta la orilla. De esta imagen, que había sido moldeada en terracota por un monje paulista llamado Fray Agostino de Jesús en 1650, y era muy popular antes de que desapareciera misteriosamente, no se tenía noticias desde hacía muchos años. Una vez rescatada de las aguas, el pescador Felipe Pedroso se llevó a Nuestra Señora de Aparecida, nombre con el que se le conoce desde entonces, para su pequeña casa, que pronto se convirtió en una ermita a la que acudían peregrinos de todas partes. 15 años más tarde, la trasladaron a una capilla privada que tampoco dio abasto para atender a los romeros y por eso en 1745 la entronizaron en un nuevo templo, pero con el correr de los años la afluencia de devotos del mundo entero rebasó todos los cálculos, por lo que en 1834 se comenzó en el Cerro de Dos Coqueiros la construcción de una iglesia más amplia que fue inaugurada en 1888 y 20 años después, en 1908, la Santa Sede la elevó a la categoría de Basílica Menor. En 1930, cuando a Nuestra Señora de la Concepción de Aparecida la proclamaron Santa Patrona de Brasil, ya existía alrededor del santuario un municipio con el mismo nombre de la advocación, cuya infraestructura tuvo que adecuarse al mismo ritmo de la creciente oleada de visitantes, lo cual exigió a su vez la planeación de otra basílica más grande, la que concibió y edificó el arquitecto brasileño Benedito Calixto, en forma de cruz griega con 173 metros de larga por 168 de ancha, con naves de 40 metros de anchura, una cúpula de 78 metros de elevación, una torre de 100 metros de altura y con capacidad para acomodar 45.000 personas. Con sus 18.000 metros cuadrados de construcción cubierta, es, tras la Basílica de San Pedro, la segunda en tamaño en el mundo y fue consagrada oficialmente en 1980 por el Papa San Juan Pablo II. Pero si este santuario es colosal, es más formidable la benevolencia de Nuestra Señora de Aparecida, porque los millones de devotos que acceden a su altar anualmente, y con mayor razón el 12 de octubre, día de su festividad, siempre regresan a casa en paz y con el corazón lleno de su amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Los museos vaticanos son uno de los más visitados del mundo y pronto los turistas tendrán aún más tiempo para apreciar los miles de tesoros históricos que alberga. Desde enero de 2024 abrirán una hora antes y cerrarán una después. Es decir, quien quiera visitarlos podrá hacerlo entre las 8 de la mañana y las 7 de la tarde. Queremos que más personas puedan tener una visita más agradable, sin tantas aglomeraciones, porque este no es solo un museo, digamos, de arte, sino también un museo donde cada uno de nosotros, cada uno de los visitantes, puede encontrar una parte de su espiritualidad. Por eso queremos que esté menos congestionado de público. En 2019, casi 7 millones de personas visitaron los museos vaticanos. Con el coronavirus y las restricciones, la cifra disminuyó. Ahora, los números están alcanzando de nuevo el dato de antes de la pandemia. Volvemos a tener, digamos, una gran afluencia de gente. 2023 terminará más o menos como antes de la pandemia, así que esperamos un 2024 similar.
Con este nuevo horario, los turistas tendrán más tiempo para contemplar la riqueza artística e histórica que albergan los museos vaticanos. Te invitamos a que te prepares para una experiencia inolvidable. ¿Alguna vez soñaste con caminar por los senderos donde Jesús caminó? Este es tu momento. Únete a nuestro emocionante viaje a Tierra Santa y descubre la historia sagrada como nunca antes. Pero apresúrate. Los lugares son limitados y se están ocupando. No querrás perderte esta oportunidad única en la vida. Reserva ahora y sé parte de esta travesía espiritual. Tierra Santa te espera. Llama a este número. Listo. Te llevamos a Tierra Santa. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Fiel servidora, esclava de mi Señor, tu madre mía, madre de mi Salvador, la llena eres de gracia, qué gran honor, eres ejemplo de humildad, sacrificio de amor, tú que llevaste todo en tu corazón, enséñame a amarle a Él sin limitación, sin condición, gracias por cargar mi oración, eres reina por siempre, canal de bendición. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Oye, fuiste escogida entre todas las mujeres, un ejemplo de vida. Bendita tú eres, la madre de mi padre, un amor insaciable, la más bella de todas, la más admirable. Y aunque muchos te critiquen y no te pongan importancia, tu amor es único y lo siento en abundancia. Tú dijiste que sí, sin importar la circunstancia, eres la rosa más bella, incomparable fragancia. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Tú eres la más hermosa, la madre de Dios, madre mi Señor, de mi Salvador. Por siempre te llevaré aquí en mi corazón, por siempre te recordaré que yo te amaré. Tú eres la más hermosa, la madre de Dios, madre mi Señor, de mi Salvador. Por siempre te llevaré aquí en mi corazón, por siempre te recordaré que yo te amaré. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Madre buena, Dios eligió y tú eres mi reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Joan Sánchez, Río Squad, gracias María, la revelación, gracias Madre, te queremos madrecita. Ñande Yara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre.
Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Octubre, Eclesiología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estábamos diciendo que este es un nuevo atentado y ahora viene justamente cuando decíamos, y entonces sucede ¿qué? David que tiene la victoria, David que comienza a triunfar, entonces aquí te presenta, ¿verdad? Para decir que esta promesa o este hecho de juramento que había hecho Saúl pasa a un segundo plano, pero totalmente. Y entonces te dice un mal espíritu, el espíritu malo, le viene al corazón de Saúl nuevamente. Se apodera de su corazón, se apodera de su mente. Ve a ella que por la vida del Señor no morirá David. Por la vida del Señor, quiere decir que iré, porque ahora al apoderarse de él este mal, entonces mientras él estaba sentado en su casa, con la lanza en las manos, bebé maoinara, quiere decir que ya oñeñanduba ahí, maoina, no aguanta bello en ese celo que tenía por dentro. Como digo, ahora este salió y otra vez se fue a pelear y otra vez tu sheki, mami no dispara pa, ni llego pensando ya pues va a llevar. Y este tipo se va a triunfar, le hace correr a todo el mundo. Y todo el mundo te aplaude, todo el mundo te quiere, ¿verdad, David? Eso, pero ¿cómo puede ser? Y yo que soy el rey estoy pasando al olvido. A ver, mano penavise, ¿eh? Y entonces, así se presenta ahora esta partecita. Nos dice, enseguida se apoderó de Saúl el espíritu del mal. Mientras él estaba sentado en su casa con la lanza en la mano y David tocaba su instrumento, te presenta la situación, ¿verdad? Como siempre. Algo que había sido reanudado, algo que había sido muy lindo, algo entonces que volvimos en la paz, en la serenidad. David tocando el arpa, David tocando entonces el instrumento. Ahora en el versículo 10 te dice directamente, Saúl trató de clavarlo contra la pared con la lanza. Directamente hoy. A ver, entonces ninda esa primini hoy. Enseguida, ¿verdad? Viene como una reacción, quiere decir que se siente ese celo. Queridos amigos, ñaña tende poner que en la peñandere coere, ¿verdad? Porque algunas veces nosotros no somos capaces de manejar nuestro celo. Y entonces nos volvemos malos, la maldad verdaderamente. Y yo recuerdo en una, no digo discusión, pero una charla así que tuve con una persona, ¿verdad? Justamente me decía, no existe la maldad, no existe, no digas que las personas son malas, ¿verdad? Pero sin embargo, la palabra de Dios te dice muy bien te dice, ¿verdad? Que la maldad es justamente lo que llega en el corazón del hombre para que uno después reaccione de esta manera. Las causas son muchas para que uno llegue a la maldad, pero una de las causas principales, ¿saben cuál es? El celo. ¿Pero qué quiere decir el celo? No es nada de ese celo positivo que nosotros, yo estoy celoso porque funcione bien algo, estoy celoso por mi trabajo, estoy celoso verdaderamente porque el reino de Dios pueda crecer en medio de nosotros. Ese es un celo pastoral, decimos nosotros. Pero aquí está el celo enfermizo. Dicatuy en dumba de bendicatuy ni ya calculado y pero en el fondo la celosía de esta clase es justamente una gran inseguridad que nosotros sentimos, una gran inseguridad. Y entonces no nos aguantamos a nosotros mismos.
va a esa sindicatui ayapo la peor oyapo ahí, ¿entienden? Entonces por eso tenemos que estar muy, muy, muy atentos. Y eso es lo que le está pasando aquí a David. Entonces David es simplemente un instrumento que está sufriendo a causa de la celosía, de la enfermedad, de un celo enfermizo de parte de Saúl, que él no aguanta su propio fracaso. O mejor dicho, no aguanta ver que David sea más exitoso. Vean cómo mandó allí Joina. Saúl mató a 1000, pero David a 10.000. ¿Cómo es? Lo único que falta es que le den ya mi trono, que le den ya mi realeza. Pero tenemos la falta de eso. Entonces se dan cuenta que es una maldad. Esa es la maldad. Entonces la maldad existe en la medida en que nosotros dejamos entrar el malo, digamos. Aquí, bueno, te expresa diciendo un mal espíritu del Señor se apoderó de Saúl. Es una forma de decir, ¿verdad? Que es consecuencia, entonces. El mal es consecuencia de no poder manejar nuestros sentimientos, no poder manejar, así como suena. Y entonces no aceptamos ningún fracaso, no aceptamos la diferencia y peor todavía, pensamos que nosotros somos los únicos en este mundo, ¿verdad? Y pensamos que nosotros somos los únicos que tenemos que hacer las cosas bien y todo lo demás que le coma Michi, ¿verdad? Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.